bienvenida al representante de México, el ingeniero Víctor Iván Pacheco, quien nos va a dar la ponencia de Ingeniería de Costos en la Evaluación, la importancia del enfoque físico. Antes de ello, vamos a conocer un poco más sobre su historia. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en evaluación, certificado por la Universidad Autónoma de Zacatecas y por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Especialista en costos, certificado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos y por International Cost Engineer Council, coautor de los libros Metodologías de Evaluación, Unidades de Evaluación, Controladoras de Riesgo y Administradores de Condominios. Fundador y vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros de Evaluadores Certificados Ahmed Bonorum, y es expresidente de la SMIC, fundador y exvicepresidente de la CICIP, expresidente del SIC y de la CNCS y del IMDT, fundador de la Comisión de Avalúos de Bienes del Distrito Federal, donde desarrolló más de 35 criterios de evaluación y actualmente es director general de avalúos, evaluaciones y proyectos en la empresa certificada por la CNS con 23 años de operación. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Víctor Iván Pacheco Villaldama. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la ingeniería de costos en la evaluación. Es un tema que está ligado a las cuestiones patrimoniales básicamente, está ligado a conocer cómo es que el evaluador hace su análisis interno y busca de alguna manera hacer algunas serie de correlaciones respecto de cómo determina el valor comercial de la propiedad, considerando una referencia, en este caso. Yo tomé la referencia del valor del enfoque de costos y la realidad es que podíamos haber tomado cualquier otro, pero les voy a decir por qué. Bueno, ya leyeron esto, estoy muy contento de venir el día de hoy a este congreso y por el otro lado les quiero comentar. Básicamente el enfoque de costos es el enfoque de valor físico y es uno de los enfoques más estables que podemos tener siempre, porque su única componente es el mercado y todo lo demás sabemos de calidades, sabemos de cuántos niveles, sabemos qué tipo de estructuras, si es metálica, tipo de cimentación, en fin, todo lo necesario como para poder hacer un análisis de costo adecuado. Además, estos elementos pues los analizamos conforme a su edad, porque todas las construcciones van teniendo su deterioro con el paso del tiempo y adicionalmente por la parte de la conservación, aquellas cosas que se conservan bien pues tienen mejores elementos para poder seguir operando y aquellos que no pues definitivamente dejan de ser algo que tenga deseabilidad en el mercado. También tenemos la parte de las obsolescencias que pueden ser económicas o pueden ser obsolescencias físicas generadas por el diseño arquitectónico que en algún momento pudo haber desarrollado el inmueble. Entonces, esa es básicamente la intención. La conferencia se basa básicamente en que el enfoque de costos pues es uno de los más estables, pero además lo vamos a comparar con otro que tiene más… es más reciente, es un enfoque que es el enfoque de mercado. Este enfoque de mercado más o menos en los años 90 se presentó a la Asociación de Banqueros de México y la asociación a su vez dio sus recomendaciones a la Comisión Nacional Bancaria y ya está integrado en su normatividad. Algunas preguntas que nos debemos de hacer para pues ver qué tanto afecta esto con relación al valor conclusivo que va a tener una propiedad. Entonces decimos, ¿qué puede significar para un inmueble determinado que pues haya diferencias entre el valor de mercado, el valor de costos y el valor de capitalización de rentas? ¿Afecta el valor conclusivo? ¿Qué interpretación podemos dar a los resultados? Y sirve para la toma de decisiones. Aquellas empresas que se dedican netamente a comprar inmuebles, pues sí requieren de tomar ciertas decisiones que muchas veces lo hacen a través de un estudio de valor.
obviamente tienen otra connotación más de tipo de negocio, pero un avalúo siempre es importante porque es la base con la que parten. Aquí lo que vamos a ver es que además el enfoque de costos o el enfoque físico no solamente tiene relevancia cuando hay problemas económicos fuertes, es decir, cuando hay una gran inflación, estamos hablando en la época de los 80s, a mí me tocó en ese tiempo trabajar para un banco y todos los días había incrementos en los materiales, en la mano de obra y también se aumentaban los techos financieros para efectos de los créditos hipotecarios. Entonces, ahí lo que anclaba mucho el valor era la parte del análisis del valor físico. Sino en el día a día, hoy por hoy, pues nosotros lo que necesitamos ver es, bueno, ¿qué tanto me sirve el enfoque físico para poder tomar las mejores decisiones en la compra de un bien inmueble? Y bueno, aquí lo que pretendemos es hacer la comparación. Tuvimos dos eventos importantes que nos pegaron prácticamente, por ahí algún colega, muy buen amigo, el ingeniero Rico, me dijo, pues no nada más son estos dos, el de 94 y 95 con el error de diciembre, y tampoco es solamente la parte de los Estados Unidos en el 2008, sino también fue el efecto que generó España con el problema hipotecario, pero España nos tocó, digamos, un poco diferente que estos dos. A mí me tocó estar en el 94-95 encargado de un área técnica de avalúos y la verdad es que muchas familias mexicanas perdieron su patrimonio de una manera tremenda y siempre para mí fue algo que me causó pues mucha tristeza ver que pues los más cumplidos fueron los más afectados, porque los menos cumplidos se les dieron todos las ayudas, todas las facilidades para poder pagar su deuda, pero la gente que fue muy cumplida tuvo que afrontar condiciones de pago muy difíciles. Y en el 2008, que a nosotros nos tocó el 2008 en un momento en donde se juntó con el N1H1, entonces la economía iba muy bien, vino el N1H1 y de repente viene el problema hipotecario en los Estados Unidos y ya no sabíamos realmente qué estaba pasando, si era la cuestión de la enfermedad o era una cuestión económica generada por la cuestión financiera en los Estados Unidos. Bueno, el problema fundamental es que ¿y dónde estaba yéndose el dinero? ¿Qué estaba pasando con los inmuebles? ¿Por qué el valor de mercado se había caído? ¿Por qué la parte de la capitalización de rentas o las rentas mismas también estaban generando problemas? Bueno, pues esto ahorita lo vamos a ver. Aquí les quiero platicar que el enfoque tradicional, el enfoque hasta los años 80 era tener un valor físico, un valor de reposición o un valor que le llamamos el enfoque de costos y el de capitalización de rentas. La Comisión Nacional Bancaria, en algunas de sus observaciones para efectos del patrimonio de los bancos decía, y se deberá promediar entre el valor físico y el de capitalización de rentas para obtener el valor comercial de los bienes o activos de los bancos. El problema es que eso se puede hacer cuando las propiedades tienen un envejecimiento o tienen una instrumentación o tienen digamos, uso muy parecido, pero cuando existen propiedades nuevas que se lanzan al mercado con condiciones diferentes, eso no opera. Y luego cuando se envían productos muy específicos para cuestiones de renta, tampoco opera. Entonces lo que necesitamos es meter el siguiente enfoque, que es el de mercado. Bueno, ya les hablé un poquito de esta parte, de la parte de los dos enfoques, de qué hace que se pueda tener la posibilidad de que existe el enfoque de mercado. El enfoque de mercado se genera a través de una recomendación que hace la Asociación de Banqueros de México a la Comisión Nacional Bancaria y a nivel federal establece esa metodología como algo ya, digamos, que se tiene que hacer para todos los avalúos.
Pero después la Tesorería del Distrito Federal dice, bueno, pues también a mí me toca porque además yo voy a revisar los avalúos a valor comercial y necesito tener una información que a mí me permita modificar mis bases de datos. Y posteriormente lo hace el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el INDABIN, y crea toda una serie de criterios para poder desarrollar estas modificaciones y que el valor de mercado también entre al juego. Ahora, las componentes del enfoque de costos, ¿qué son? ¿Cuáles son? Pues es el terreno, pero el terreno no lo podemos visualizar nada más como algo que pues a mí me permita pues saber que voy a comprar un terreno de acuerdo a la oferta, sino el terreno es aquello que puedo yo construir encima de él, su potencial. Eso es algo muy importante. Eso hace la diferencia en este enfoque. Y la otra son todos los agregados, es decir, todo lo que hay arriba de la construcción, incluyendo sus elementos accesorios, sus obras complementarias, todo aquello que le dé valor al inmueble. Entonces, una vez que ya pues tenemos estos conocimientos, ¿qué se hace en una propiedad cuando ya tenemos definido el terreno con un uso de suelo, con una consideración específica? ¿Qué hacemos con las construcciones? También las tipificamos, es decir, aquí ustedes estando en este auditorio, ustedes ven una condición diferente de tipo de construcción que la que hay en el edificio principal del colegio, de este colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ¿qué tenemos? Pues una triple altura, tenemos iluminación profusa, tenemos falsos plafones, tenemos una ventilación a través de extractores o probablemente de aire acondicionado, tenemos una área especial para hacer las presentaciones, un área de camerinos sanitarios, es decir, aquí hay una cantidad de ayudas que hacen que este tipo de construcción sea muy diferente del otro. Entonces, el evaluador lo que hace es, este tipo lo considera uno, determina sus costos y después se va al siguiente, en este caso, que sería pues todas las áreas de oficinas, probablemente los salones, que son muy parecidos, ¿no? Y el tercer tipo tal vez que tenga este colegio es el estacionamiento. El estacionamiento no tiene más que la estructura, un firme de concreto, alguna iluminación y se acabó. En suma, uno lo ve y bueno, pues dice, bueno, pues yo lo que tengo es una construcción por metro cuadrado general, pero eso en realidad no hace, lo que necesitamos buscar es la diferencia realmente de lo que participa cada una de las construcciones en esto. Entonces es por eso que la tesorería, en este caso la tesorería del Distrito Federal indica que el valor comercial se determina a través de un dictamen técnico. Este dictamen técnico es el que hace una persona autorizada sobre un bien cualquiera que sea, con base en el uso, características físicas, características urbanas y que permita a través de una investigación, análisis y ponderación del mercado inmobiliario, pues expresarlo en un documento. Y aquí es donde entra un problema, realmente en esta parte que podríamos decir investigación, análisis y ponderación del mercado. Ahí empezamos con cuestiones netamente oferta y demanda y cosas muy subjetivas. Bueno, ¿cuál es la estructura? Se ve horrible, no sé por qué, pero la estructura del método físico, en realidad aquí tenemos el terreno, aquí tenemos las construcciones, lo que acabamos de decir, y aquí tenemos las instalaciones especiales, obras complementarias y elementos accesorios. ¿Qué sería una parte de estas instalaciones? Bueno, pues estas butacas son algo diferente de todo lo que hay que evaluarlas también en forma diferente. Todo lo que son los jardines, la parte de los controles de acceso, todo eso se tiene que tomar en cuenta y sumarlo en esto. Aquí está la base con la que utilizamos nosotros los soportes, que es decir,
En el caso del terreno es una investigación de mercado, esa investigación de mercado se buscan comparables y aquí aguas algo muy importante. Los comparables de terreno tienen que tener el mismo uso de suelo, la misma capacidad de poder hacer lo que vamos a evaluar. Es decir, voy a poner un ejemplo, digamos, límite. Voy a evaluar una casa en la Colonia del Valle y veo un terreno, la casa es de 500 metros y se me ocurre compararlo contra el terreno del desarrollo Manacar. No hay punto de comparación, tremendo error porque pues seguramente la casa va a tener posibilidades de construir 2 niveles, a lo mejor se va a tener que dejar 30% de área libre, ¿no? Y en el Manacar tienen 99 niveles de desarrollo y tienen una condición diferente, digamos, de área libre. Es decir, nosotros tenemos que comparar terrenos con los mismos terrenos que estamos nosotros analizando. Y eso permite ahora sí generar un criterio que se le llama el criterio de homologación. Y la homologación, cuando en algún momento se desarrolló en los años 90, partía de dos fuentes importantes. Una era la edad, es decir, tratar de compensar la edad de una referencia contra la edad de mi inmueble, ¿no? Buscar la relación. Y por el otro lado, la conservación, buscar la parte de la conservación que fuera similar a la de mi inmueble. En esos casos era porque no había tanta oferta de inmuebles, a lo mejor habitacionales nuevos, con respecto de a lo mejor el mercado que se estaba evaluando para efectos de esto que les comentaba del 1994 y 95, aunque se diga que había mucho mercado de crédito, la verdad es que las operaciones que se hacían con crédito eran menos del 10% comparado con lo que dañó al país, ¿no? Entonces, regresando un poco a esto, se determina un valor de calle y después este valor de calle se le toman los factores de eficiencia. El resultado pues es el valor que tenemos aquí, que el valor de terreno. Se hace lo mismo para la parte de las construcciones, nada más que aquí ya no lo vamos a ver como el esquema, sino lo vamos a ver como lo que son las ecuaciones. Es decir, aquí lo que vamos a tener es, primero vamos a tener una condición de análisis por tipo de construcción. Después lo que vamos a hacer es cómo pasamos de costo a valor, un valor de reposición. Esa es la parte más extraña de lo que hacemos. Un valuador tiene que convertir un costo en un valor. Y entonces vamos a analizar qué tiene el valor de reposición nuevo. Tiene el costo de construcción directo, los costos indirectos, tiene los costos de permisos, licencias, trámites los costos de proyecto, los costos técnicos que pueden ser otros muy diferentes que no necesariamente sean los de proyecto, pueden ser memorias de cálculo, estructural, instalaciones, bla, bla, bla. Luego los costos de licencias, permisos y luego los costos financieros y luego la variable más increíble, ¿no? Los costos de comercialización y venta. Y entonces ahí ya no solamente es la parte de sumar costos. ¿Qué es lo variable? Los costos indirectos. ¿Qué es lo variable? Los costos financieros, la parte de comercialización y ventas. Eso es lo variable. Realmente eso es lo que convierte al valor, al costo en una variable de valor. ¿Por qué? Porque ya está entrando en un mercado de oferta y demanda del dinero, pero por el otro lado también de los bienes que van a evaluarse. Este BRN lo convertimos que es un valor de reposición nuevo, lo convertimos en un valor neto de reposición. ¿Y cómo lo convertimos en eso? Lo multiplicamos por su factor de edad, por el de conservación y el de otros, que puede ser realmente una obsolescencia funcional.
Y después hacemos la suma de todos los BRNs, los multiplicamos ahora sí por la condición de factor de edad y otros que tengan la propiedad y obtenemos la sumatoria y todo lo que vendría siendo la parte de construcción. Hacemos lo mismo para las instalaciones especiales y luego sumamos terreno, construcciones, instalaciones especiales, aquí están, y obtenemos el enfoque de costos. Ahora, eso está muy sencillo, muy papita, pero y bueno, y ahora, ¿qué me puede decir ese referente con respecto de si el mercado si el valor de mercado es mayor que el valor físico y ese a su vez el valor físico es mayor que el valor de capitalización? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, pues como evaluadores internamente voy a determinar el valor de una propiedad y quiero saber cómo le puedo, qué decisión voy a tomar, ¿no? En el segundo caso voy a ver que el valor de capitalización es menor, que en realidad es esta misma ecuación, nada más que la expresé en sentido donde pongo primero la capitalización, ¿no? En el tercer escenario es que la capitalización es mayor que el valor físico y el valor de mercado, y por último, que el valor de mercado es menor que el valor físico y el valor de capitalización. Entonces, ¿qué información nos está dando el mercado? Muchas veces nosotros hacemos operaciones, una o dos operaciones en nuestra vida de comprar inmuebles y a veces nos dan un documento que se llama avalúo y nunca le echamos un ojito, sino nada más vemos el valor y no sabemos cómo es que el evaluador llegó a esa cuestión de análisis interno para poder dar el dato del valor comercial. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que si las referencias de mercado de suelo, si el tipo de construcción, si el número de niveles, si la zona en donde se ubicaron las referencias, la edad, la conservación, y todo corresponde a algo que pueda ser comparado con el inmueble que vamos a evaluar. Entonces ahí ya ustedes como tomadores de la decisión con base en ese documento, lo primero que pueden hacer es a ver contra qué me compararon, qué hizo el evaluador, contra qué comparó. Y entonces ahí nos podemos dar una sorpresa de que pues sí tomaron el edificio el terreno del Manacar y pues tomaron un inmueble como referencia a lo mejor de un edificio de departamentos y en realidad lo que estamos evaluando es una casa, nada que ver, ¿no? Luego, una vez que nos hacemos todas estas preguntas, habría que ver si el mercado activo, el mercado que hay está activo y de alguna manera tiene cierta apreciación de los valores, y les voy a decir por qué. En muchas ocasiones, digamos, en épocas que son épocas de cambio, como esta, muchas veces el mercado lo que hace es esperar a que se estabilice la condición económica para poder cerrar operaciones. Y en esos momentos una propiedad se oferta un poquito más alta porque es un mercado completamente de compradores. Hay falta de liquidez, hay falta de crédito y entonces en ese momento lo que sucede es que el bien que se está, digamos, ofertando tiene un factor de comercialización mucho más grande. Es por eso que es muy importante saber cómo se está moviendo el mercado. Luego, el mercado no nada más es lo que se oferta, sino también lo que la gente demanda. Es decir, yo trabajo en Polanco, trabajo muy cerca de Polanco y entonces no me interesa estar en el tráfico ni nada. Me interesa buscarme un departamento ahí de 45 metros cuadrados, una recámara, un bañito, una cocineta y ahí voy a estar
porque ahí no gasto estacionamiento, gasolina ni nada, y los fines de semana ya me voy a la casa que es, pues a lo mejor la casa de mis papás o la casa realmente que habito con más holgura. Entonces eso genera pues productos de alto valor, porque hay necesidades sociales, personales, cercanía a los centros operativos, educativos, de trabajo, de capacitación, cosas de esas que hacen que pues el inmueble se aprecie, ¿no? Otro efecto es la infraestructura. Un amigo hace 1 año y medio me decía, es que nosotros valuamos los inmuebles considerando que contamos con agua, contamos con seguridad, con vías de comunicación pavimentadas, con drenaje perfecto, y la realidad es otra. Ni tenemos seguridad, ni tenemos agua porque compramos pipas, ni nada. Entonces, lo que deberíamos de hacer es considerar todas esas afectaciones y decirle a la tesorería, no voy a poner el valor de esa infraestructura dentro del inmueble, porque lo que tú no estás haciendo me afecta a mí, y la contribución que el señor va a dar, pues resulta que no es acorde a la infraestructura que tú le estás brindando. Entonces sí afectan la infraestructura, ¿no? De la seguridad, la cuestión de servicios tecnológicos. Muchas veces uno quiere contratar una línea Telmex y nos dicen, ¿ya vio si en su zona tiene fibra óptica? Ah, no, pues no he visto. No, pues a ver, dígame el código postal. Ya le da uno el código postal. Híjole, le tengo la mala noticia de que no hay fibra óptica. Y bueno, y sí hay mucho cambio entre uno y otro, ¿no? La parte de transporte es muy importante, el tener la posibilidad de transportarse cómodamente en horas que no son o las horas pico, sí ayuda de alguna manera a generar más valor a los proyectos. La vegetación y ahora el agua es algo muy importante. Otra cosa que también influye en el valor de los inmuebles son las amenidades. Hoy por hoy hay oferta de propiedades en donde en el mismo edificio hay tintorerías, hay comercios, restaurantes, y en la parte de arriba o intermedia hay una alberca con un gimnasio, con un centro de negocios. Más arriba hay una serie de salones para poder ser utilizados por las personas que viven en ese condominio. Entonces esas amenidades pegan, y cuando no hay referencias similares en la zona, ese inmueble tiene un gran riesgo de no tener un valor adecuado para efectos de su comercialización. Luego otro efecto también puede ser que los desarrolladores generen una especie como de subida artificial de los valores por efecto de la deseabilidad que ellos mismos están buscando tener. Y les voy a poner un caso. Hace más o menos como unos 8 años me pidieron hacer la revisión de unos terrenos que estaban en Polanco, y misteriosamente encontramos información muy parecida. Todos los terrenos se andaban vendiendo entre 50 y 60 mil pesos el metro cuadrado. Cosa rara. Entonces, pues analizamos eso y dijimos, bueno, aquí está el mercado muy parejo, vamos a analizarlo a través de otra variable que era un análisis residual, que es al valor, digamos, de la oferta, se le quitan todos los accesorios, terreno, construcción, se le quitan todas las construcciones y se deja solamente el valor del terreno. Y ese terreno se compara contra lo que están ofreciendo, partiendo de que tienen el mismo uso. Y la diferencia era interesante. Teníamos casas que en valor residual daban 35, 32 mil, y otras que daban 60, otras que daban 40 y tantos. Entonces, lo que quería decir es que todas esas ofertas que nosotros habíamos visto estaban sembradas. ¿Para qué? Para generar
todo un mercado limitado por los desarrolladores. Y sí, pues sí se dio. Hace un año y medio volvimos a revisar, hicimos el mismo ejercicio con un inmueble que está en Ferrocarril de Cuernavaca, y la sorpresa es que sigue habiendo ese tipo de especulación, sigue habiéndola, y tremenda. Entonces, siempre hay que estar bien abusados de qué es lo que ustedes van a recibir. Es muy importante tener esa información. Otro es el mercado restringido. El mercado restringido es algo así como Tlalpuente, algo así como el Club de Golf México, que lo que se busca es mantener un valor constante dentro de todas las propiedades. Lo que no quieren es que alguien llegue y vea cosas diferentes y empiece a dar valores que no les conviene a los propietarios, pues buscar, digamos, disminuir sus valores como parte de su patrimonio. Entonces sí se generan estos, digamos, grupos. Una sola inmobiliaria vende en todo el proyecto. ¿Quieren vender por otro lado? No, es con la inmobiliaria del proyecto. Y entonces este club de golf, ya ahorita no me acuerdo, pero les estoy hablando de hace 20 años, pues había una sola inmobiliaria que vendía puros terrenos. Y la otra, la propia especulación. La especulación es algo que nosotros tenemos que estar muy claros de que existe, siempre ha existido, no va a cambiar, porque esa es parte inherente de los inmuebles. Bueno, y ahora viene lo bueno. ¿Qué porcentaje de diferencia puede ser algo normal para una operación y cuáles serían las señales de sobrevaluación en el caso de, acuérdense que estamos revisando que el valor de mercado es mayor que el valor físico? Bueno, pues una de estas de las condiciones es en una operación normal de compraventa, 5 o 10% es lo que cualquier gente bien informada podría estar dispuesto a negociar en un periodo entre 1 mes y 6 meses y que se cierre la operación. Cuando las diferencias son mayores al 10%, entonces habría que buscar alguna condición diferente, es decir, ¿qué está pasando con lo que nosotros estamos evaluando? ¿Por qué tanta la diferencia? Partiendo de que el enfoque de costos es el más estable, es como si fuera una estaca y nos estuviera dando las alturas que nosotros estamos teniendo a lo largo de nuestra vida económica del inmueble. Y entonces ahí lo que tenemos que hacer es una revisión de cómo determinamos el valor de mercado. El valor de mercado pudo haber tenido un error, o lo que está sucediendo es que en realidad la propiedad responde a alguna de las condiciones que anteriormente estábamos revisando. Espérenme tantito, ya le moví aquí mucho. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Digamos que construcciones que a lo mejor no corresponden a la condición propia del inmueble y tenemos que revisarlo. La opción 2, la renta baja. ¿Cuántas veces tenemos un inmueble y decimos en cuánto debo de rentar este inmueble para que sea productivo? Sucede lo mismo que en la parte de mercado, nada más que aquí tenemos otras condiciones. Y las condiciones son, ¿qué participación del área rentable es con respecto al área total del inmueble? Y esto no nos afecta tanto para una casa, pero para unas oficinas o para un centro comercial o para un desarrollo a lo mejor de salas de cine o cosas así, pues este efecto es muy importante. En alguna ocasión nos tocó revisar una plaza comercial en el norte y los propietarios, bueno, estaban pidiendo crédito y los propietarios decían que no entendían por qué tenían rentas tan bajas en su desarrollo.
revisamos las áreas y resulta que ellos tenían un porcentaje de áreas de circulación y áreas, digamos, de toda la plaza de casi el 50%. 50% para un inmueble comercial es terrible porque pues simple y sencillamente el área rentable tiene que cargar con esas áreas de circulación para poder, digamos, tener digamos, buen regreso de las inversiones. Otra es que el inmueble cuente con estacionamientos de uso de los arrendatarios o de los visitantes, y voy a explicarme. Ustedes van a la zona de aquí de cerca de Xochimilco, ahí por el reclusorio, y es impresionante cómo hay una serie de fraccionamientos que han desarrollado, pues, digamos, condominios horizontales o verticales. Y todos sus estacionamientos exteriores están con cadenas, con tubos, entonces eso al final no da servicio al proyecto, no le da servicio y no lo vemos. Eso demerita a todos los desarrollos en la zona. Esa es una. Ahora lleguen a un lugar, a un comercio o a una oficina en donde no hay estacionamiento. También, si ustedes ponen sus oficinas en donde no hay estacionamiento para sus visitantes, entonces esa deseabilidad para irlos a ver se convierte en un problema. Luego, la parte del mantenimiento. El condominio Insurgentes 3000, en donde estaba el letrero de Canadá. Hace pues 40 años, 50 años, era un edificio pues que había muy buenas oficinas de abogados, de notarios, de contadores, muy buena distribución, digamos oficinas grandes, bla, bla, bla. Me tocó ir hace como unos 15 años y las oficinas siguen igual de impecables, a lo mejor algunas, ¿no? Pero lo que son las áreas comunes está de veras desastroso, huele horrible, mugre por todos lados, no se le ha dado mantenimiento, entonces eso obviamente le afecta a la rentabilidad de las áreas privativas. Luego, el inmueble se está rentando de acuerdo al uso permitido por el uso de suelo, y voy a ir a un punto legal. Resulta que ustedes pueden agarrar y decir, no, pues yo voy a rentar mi departamento para oficinas. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Te lo permite el uso de suelo? No, no me lo permite. Entonces no lo puedes rentar como oficinas. Y cuando alguien dice, pues yo lo rento, sí, pero como hay un riesgo jurídico, entonces la renta no va a ser igual a la de oficinas. Luego la parte de los funcionamientos para los locales comerciales. Los locales comerciales tienen que seguir una normatividad. Si esa normatividad no se sigue y no se tiene la autorización de las autoridades, ese local comercial, aunque esté autorizado con el uso de suelo y no tiene el uso de funcionamiento, también tiene un problema. Y bueno, pues que de alguna manera las muestras de mercado cumplan con su condición, digamos, de semejanza a lo que nosotros estamos evaluando, ¿no? Si nos damos cuenta que todas estas características ya le pegan a nuestro inmueble, ahora tenemos que buscar como evaluadores que la tasa de capitalización sea acorde a la rentabilidad del inmueble. Y las tasas de capitalización, a veces ustedes ven los avalúos y ven una tabla que se llama la tabla de Bravo Armejo, o ven ahí unos indicadores financieros, bueno, y ahí algunos otros sacan su tasa de mercado. Si todos esos está bien, quiere decir que el inmueble no tiene ningún problema de tasa. Lo que sí, a lo mejor, lo que sí puede tener es un problema de obsolescencia económica. Y la obsolescencia económica va íntimamente ligada al desarrollo propio del inmueble para producir rentas. Me voy a explicar. Hace como 15 años, más o menos,
este auditorio fue renovado. No sé si se recuerdan cómo eran las butacas, no eran acoginadas. No sé si se recuerdan que la iluminación cómo era una iluminación un poco diferente. Había incluso los baños eran un poquito, pues, digamos, más sencillos. Bueno, todo eso tiene que ver pues con las obsolescencias. ¿Quién quiere rentar un auditorio en donde yo llego y me siento incómodo mientras estoy tomando una conferencia, o que entro al baño y tiene malos olores, o la llave le tengo que andar moviendo para poderme lavar? No. La otra es que el inmueble se ubique en una zona de poca deseabilidad. Y la poca deseabilidad, ustedes van a decir, bueno, no, pues yo construyo un inmueble en donde yo creo que hay necesidades de oficinas. Y les voy a poner un ejemplo. En una zona habitacional, poner un edificio de oficinas a lo mejor puede ser una afrenta para toda la comunidad, para todo el grupo de colonos. Y esa resistencia va a traer como consecuencia constantemente incomodidades para la gente que quiera rentar una oficina o un inmueble para oficinas, y eso se refleja en el valor. También influye pues lo que ya habíamos dicho de los servicios públicos, si existe la parte de oferta y demanda, y la otra si hay riesgos, que ya se comentó hace un rato. Para los inmuebles, ¿qué es lo más peligroso? Tener un edificio que tiene problemas estructurales a un lado, o tener una gasera, o tener una gasolinería, o tener algo, o un batallón de policía, ¿no? Digo, si tengo a los bomberos, qué bueno, pero si tengo el batallón de policía, pues a lo mejor ya no me conviene. Entonces, todas estas cosas afectan la rentabilidad de un inmueble. Bueno, de igual manera que los anteriores, el 5, el 10% en una operación normal es lo que deberían de estar, digamos, las diferencias, y más de eso, lo que sí se tendría que ver es que el valor de capitalización tiene que ser reflejo de una condición de mercado, y entonces ahí el valuador tendría que darles la mala noticia de que su inmueble no vale lo que cuesta reproducirlo. El escenario número 3, que ya me quedan como 7 minutos, ¿no? El escenario número 3 corresponde a un inmueble de alta capitalización. ¿Cuáles son esos inmuebles? Básicamente son inmuebles que están relacionados con plazas comerciales, hoteles, edificios de usos mixtos, edificios de alta tecnificación o altamente instrumentados, marinas, patios de contenedores, entre muchos otros. Es decir, estos inmuebles normalmente se usan para verdaderamente sacarle dinero a los inmuebles. El asunto es que un inmueble, pues lo que se busca es que dé rentas, busca uno rentas. Solamente cuando uno quiere patrimonio es cuando uno compra, pero en realidad el patrimonio solamente que se vaya a utilizar es que para las empresas es que le reditúe. De igual forma, las diferencias, volvemos a lo mismo, si hay diferencias del 10%, entonces ahí lo que tenemos que pensar es si no estamos tomando en cuenta algunas otras cosas, como son el mobiliario y equipo, para las oficinas de coworking o para los hoteles, o en algunos casos algunas cosas adicionales en las marinas, que no necesariamente sea el propio slot. Los patios de contenedores también puede tener algunos equipamientos de rastreo vía satelital o cuestiones de otra naturaleza que hacen de alguna manera pues caro a los proyectos. Bueno, a diferencia de lo otro, del valor de mercado, la capitalización de renta sí permite reconocer que un inmueble está hecho para producir,
no para intercambiarse. ¿Qué es lo que sí sirve para intercambiarse? Una vivienda. Una vivienda se compra porque es patrimonio, porque es algo que es de nosotros. Unas oficinas, porque a lo mejor para la empresa que está comprando esas oficinas va a meter a todo su corporativo y va a ahorrarse en las rentas. Pero todo lo demás está hecho para verdaderamente tener un beneficio. Entonces aquí, si hay una diferencia muy grande entre el valor de reposición, el enfoque de costos y el valor de la rentabilidad, no nos debe de preocupar si es que nuestro estudio de mercado estuvo bien hecho. Compare peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Por último, el escenario en donde el valor de mercado es menor que el valor físico y el de capitalización. Miren, en 1992 había un chorro de inmuebles viejos y había una gran transformación de la Ciudad de México para tener inmuebles nuevos de vivienda. ¿Qué problemática había? Que nosotros teníamos que darle valor de mercado a los inmuebles nuevos con referentes que no se parecían en absoluto. Ahí ese es un tremendo problema para cuando uno quiere vender un inmueble. ¿Y ahora a qué nos estamos enfrentando? A lo mismo. Edificios como el edificio que está en Insurgentes y Reforma, que construyó, desarrolló el ingeniero Manuel Salvosch, un edificio preciosísimo, pero lo más sofisticado que tiene es su sistema de estacionamiento. Un sistema de carruseles, llega uno, el coche se estaciona automáticamente. Ahora la pregunta es, ¿cuántos edificios en la Ciudad de México tienen esa condición? Muy pocos, uno, probablemente dos, ¿no? Ahora, ¿cuántos de esos edificios están en oferta, en venta? Y ahora la condición es, bueno, y entonces, ¿qué quiere decir? Que seguramente si yo tengo que evaluar ese edificio, tengo que analizarlo bajo otro enfoque, pero no puede ser el de mercado, porque el de mercado va a tender a demeritar el valor del inmueble. Esas son de las cosas que ustedes tienen que revisar, pues, cuando reciben un avalúo. Bueno, ya llegamos al final. Cosas importantes, siempre tomarlo en cuenta. Siempre buscar el valor de costos, o el enfoque de costos, o el físico. Número uno, porque es estable, porque sí les permite tener un referente en toda la vida económica del inmueble, incluso en las peores épocas o en el día a día. Dos, la autoridad en muchas de las ocasiones lo utiliza como una base gravable, es algo muy importante y que ustedes deben de saber. Un valor físico bien calibrado permite el análisis completo del valor que arrojan los demás enfoques, es decir, sí permite saber cómo me voy a mover. Por el otro lado, un valor físico indica el momento para mejorar la productividad de un terreno. Muchas veces el terreno es potencialmente mejor y resulta que nosotros le tenemos construido un inmueble que no es acorde a ese terreno, pues es momento de demolerlo y construir algo nuevo. Y permite reconocer la eficiencia en el diseño de productos inmobiliarios de alto rendimiento. Buenos espacios de renta, buena calidad, buena instrumentación, permite tener muy claro qué es lo que, incluso el propio diseño estructural, ¿no? En resumen, pues bueno, lo que a mí me gustaría dejarles así de idea es que cuando reciban ahora un avalúo, pues no nada más vean el valor conclusivo, sino vean qué tomaron en cuenta para poder darle el valor a la propiedad. 1, 2, cuestionen, porque un comprador bien informado sí puede hacer una buena compra. Un comprador que no le interesa, dice, ya me dijeron esto y yo me voy a lanzar así, va a tomar una mala decisión inmobiliaria. Y por último,
Les hablé de la homologación, les hablé de algunas ecuaciones, les hablé del valor de mercado, y todas esas han sido aportaciones que alguien ha hecho en el camino de la evaluación. La tabla de Bravo Armejo, la tasa de capitalización de mercado, en fin. Entonces, pues la invitación es a que los que están aquí presentes, si les interesa, así como quien me antecedió, pues se preocupen por tener algo, digamos, nuevo, por aportar algo interesante y que ayude a la economía de nuestro país. Hoy por hoy debemos de vivir de la creatividad, de la innovación. Si esperamos a que alguien nos diga a nosotros qué tenemos que hacer, estamos amolados. Nosotros tenemos que buscar la manera de hacerle frente a esto que estamos viviendo y solamente con propuestas. Así que, pues, eso es todo. Muchas gracias. Ahora damos paso a la sección de preguntas con relación a la conferencia que el ingeniero Víctor Iván nos acaba de compartir. ¿Alguien tiene alguna duda? Sin miedo. Ay, qué padre. Fer, ¿no tienes ninguna duda? Buenas tardes. Muy interesante su tema, felicidades. Hay conceptos que la verdad a mí me quedaban no tan claros, pero con esto me sirvió para confirmar las ideas. Con respecto a la plusvalía, el asunto que ahora está sonando mucho, ¿cómo nos va a impactar? ¿Cuál es el impacto real de lo que pretende, o es lo que al menos está publicando, pretende hacer el gobierno con el asunto de la plusvalía? ¿Dice del potencial? Sí. Bueno, pues ahí pasa algo muy interesante. Resulta que hay acciones de gobierno que permiten destinar ciertos recursos de las propiedades, de lo que se obtiene de el impuesto sobre adquisición de inmuebles, para desarrollar infraestructura en comunidades en donde, o en colonias o en áreas donde difícilmente los inmuebles pueden pagar por su valor. Lo que se pretendía era llevarse esa bolsa de dinero de aquellas áreas donde había mucho valor y utilizarla en áreas donde se requería, porque los inmuebles no daban esos márgenes. Sin embargo, la realidad es que hay una, pues digamos, oposición de los industriales de la construcción para hacer eso, porque realmente, imagínense que el día de hoy ustedes viven, vamos a suponer, en esta zona, y todo el potencial del recurso que ustedes pueden tener para sus calles, para el drenaje, para el agua y para la seguridad, para la iluminación y todo, se lo llevan a una colonia que ni siquiera es la de ustedes. Entonces, pues nadie está de acuerdo en eso, ¿no? Y la Asamblea Legislativa, pues sí tiene sus luchas y todo, pero es una iniciativa que hasta el momento no ha prosperado. Ojalá y no prospere, porque entonces lo que va a suceder es lo que sucede como con los bosques. Los talamontes llegan y buscan los árboles más grandes, los más viejos, los de mejor, los que han resistido 100, 80 años. Sus semillas son semillas tremendamente fuertes y poderosas, porque ya se adaptaron a una condición. Esos, ¡pum!, los cortan y dejan solamente los árboles pequeños de 10, 15 años, 20. Esos árboles no están maduros, sus semillas ya no tienen la misma capacidad que tienen de, digamos, genética para poder desarrollar todo lo que han generado los árboles viejos. Bueno, lo mismo sucede para las colonias. Lo mismo va a suceder, vamos a destruir el patrimonio, la parte, digamos, de los valores agregados que va teniendo cada inmueble con su plusvalía, y entonces vamos a generar colonias con muy bonitas casas, pero con muy malos servicios.
y eso sería desastroso. Al final va a pegarle en la contribución al gobierno y pegándole en la contribución pues a nosotros mismos en nuestro patrimonio, ¿no? Ya. ¿Qué tal? Más que una pregunta, son puntos de aclaración. Víctor, buenas tardes a todos. Uno de los puntos a aclarar es que el perito evaluador no determina el costo de las construcciones o de las instalaciones, sino que solamente lo estima, y lo estima relacionado a la consulta de revistas especializadas, manuales de costos. Todo el proceso de estimación de costos que hacen ustedes como sociedad, nosotros como evaluadores lo tomamos como principal referencia para establecer el monto de inversión que tiene el dueño de una casa, de un edificio. Solamente es una estimación. Cuando hablamos hablabas de equilibrar los costos que nosotros utilizamos, que genera esta sociedad, que genera Raúl, que genera Leopoldo, simplemente lo tomamos como referencia, pero hay que puntualizar que como evaluadores carecemos de mucho conocimiento en base a la relación de los costos, y que muchas veces es más fácil en muchas unidades de evaluación tomar estos costos de referencia y aplicarlos de manera tajante. La realidad es que ahora de este lado de los estando de parte de los costos, te das cuenta que sí existe la necesidad como evaluador de tener el conocimiento en todo lo que sería la implicación de los costos, porque analizar los proyectos de una manera muy simple como lo hacemos en la evaluación no es lo más tangible. Lo siguiente es que nosotros como evaluadores siempre decimos es que si BF es mayor que BC o BS, pero tenemos ejemplos muy claros en colonias ya consolidadas como en Ecatepec, donde vamos a encontrar que un valor físico es mucho mayor a un valor comercial o a un valor de rentabilidad. ¿Por qué? Porque la casa, si nos imaginamos todos ahorita un proyecto de una casa de 2 niveles con 100 metros cuadrados de construcción, construida en Ecatepec, vamos a ver que el enfoque físico va a ser mucho mayor, porque se utilizó mayores porcentajes de acarreo, el camión no llegaba hasta el tope de lo que es el cerro. Entonces todo este incremento de costos va a hacer que ese proyecto que acabamos ahorita de comentar, de proyectar, de imaginar, tenga un mayor porcentaje de inversión. Sin embargo, las casas que van a estar en venta en esa zona no van a representar el monto de inversión, tampoco la rentabilidad de esas casas lo va a reflejar. Serían los puntos a puntualizar. Y más allá de poner en discordia con los peritos evaluadores, pienso yo que deberíamos de ir de la mano, peritos evaluadores con parte de la ingeniería en costos, porque son necesarios. Ellos nos dan la herramienta principal que por lo regular ocupamos de manera muy sencilla y tajante. Esos serían los puntos. Sí, tocaste un punto muy importante. Todos los manuales, ¿qué dan? Costo directo. ¿Y qué faltarían? Todas las demás componentes. Es decir, pues hay que ponerse las pilas y hay que analizar bien el valor de reposición nuevo, ¿no? Por un lado. Por el otro, el otro tema que comentas, la condición del mercado. La condición del mercado es fundamental para poder establecer un valor comercial, ya lo decía ahí la tesorería. Entonces esa es la parte, digamos, delicada de cómo es como nosotros estimamos los valores. Ahora, la verdad es que en Ecatepec, pues difícilmente vas a poner el valor conclusivo, el valor comercial, como el valor del enfoque físico, porque pues, nadie te lo va a pagar, ¿no? Gracias. Víctor, primero que nada te felicito por este trabajo, esta ponencia que compartes a todos los colegas. Más que una pregunta, quisiera yo abonar al Congreso el mérito que tiene la explicación que das de la actividad evaluatoria. Escuchábamos antes que tu ponencia a nuestro colega peruano y puntualizaba él la importancia de la especialización y la necesidad actual que se tiene para que el talento, entiéndase recursos humanos,
pueda desempeñar su actividad de manera profesional. En la evaluación estás evidenciando que además de conocer acerca de costos, de poder ser un experto en el manejo de la determinación de costos, pues se requiere también un conocimiento sobre la ciencia económica, sobre las ciencias, otras ciencias sociales como es incluso la sociología, ¿verdad? Entonces, el darnos cuenta que en este mundo actual, en este siglo XXI, de las especialidades, es importante también tener una formación holística, si me permiten el etiquetado, o integral, es muy importante para poder estar en el interés de quienes demandan los servicios profesionales. Enhorabuena, Víctor. Sí, muchas gracias. Damos un fuerte aplauso al ingeniero, por favor. Yo nada más felicitar favor, al ingeniero. ingeniero Víctor Iván Pacheco, al invitarlo a esta parte de evaluación le hace mucha falta. La parte del ingeniería de costos es muy importante el enfoque físico. Y si bien, como comentan, el tema de los datos paramétricos, de los datos de los modelos, hay que reflexionar, porque están utilizando información especializada de modelos de hace más de 30 o 40 años. Entonces, las normas han cambiado bastante y drásticamente, estructuralmente, la nueva tecnología. Entonces, la primera conferencia que vimos hablaba de el uso de los parámetros o de esa clase de estimados y qué precisión te puede dar. Es muy importante esa parte y que se pueda tomar en referencia cuando vayas a usar esa información. Entonces, pues felicitarte, ingeniero, y hay mucho por hacer precisamente con la sociedad de costos y estamos para apoyarle, sobre todo para hacer esa parte más profesional. Gracias. Ahora procedemos a entregarle el reconocimiento al ingeniero Víctor Iván Pacheco Villaldama por su participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Ingeniería de Costos, 14ª Reunión Nacional e Internacional de Costos. Un fuerte aplauso, por favor.